Bienvenidos a nuestro webinar semanal, donde analizamos la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y futuros de electricidad. Como siempre, empezamos con la operación del sistema eléctrico y empezamos analizando la demanda. En este gráfico podemos ver la demanda semanal en los últimos 9 años y en la línea roja el 2023. Vemos cómo con respecto a la semana anterior aumentó, en concreto un 2%, y llegamos casi a los 4 teravatios hora. Veníamos de 2 semanas con una demanda particularmente baja, por lo que les habíamos comentado de Semana Santa, y la semana siguiente también tuvimos un feriado en algunas comunidades autónomas, y era de esperar que esta semana aumentara porque ya estamos en una semana normal, ¿no? Con de lunes a viernes días laborables sin feriados entre medios, y se espera que la demanda pues en las siguientes semanas siga a lo mejor aumentando ligeramente, y ya en mayo volvemos a tener semanas con días de fiesta entre medias, así que probablemente vuelva a bajar. Si la analizamos con respecto a las mismas semanas, pero los años anteriores, vemos cómo seguimos con la tendencia de una demanda muchísimo más baja que los años anteriores. Estamos por encima del año COVID, que es la línea azul cuando estábamos en pleno confinamiento, pero sí que estamos muy por debajo de, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que es el valor que vemos en naranja. En promedio, en los últimos 9 años teníamos una demanda de 4,3 teravatios hora, con un máximo de 4,6 y un mínimo del COVID de 3,8. Y como ven aquí, pues estamos más cerca del mínimo que el promedio. Esto se debe principalmente, como ya les hemos comentado en múltiples webinars, por también el gran impacto, ¿no?, que está teniendo el autoconsumo en reducir la demanda. Entonces tenemos una demanda que aumentó con respecto a la semana anterior, y si pasamos ahora a analizar el precio, vemos cómo el precio también subió. Subió 40 euros con respecto a la semana anterior y cerró en 88 euros megavatio hora. Volvemos a estar por encima del 2021. La semana pasada, como comentamos, tuvimos un viento particular, ¿no?, particularmente alto para esta época del año, junto con generación solar también alta, y una demanda baja, por eso el precio había caído también a valores como similares a la semana esta de enero, donde también estuvimos por debajo del 2021, y esta semana pues volvemos con la tendencia de estar por encima del 2021, pero por debajo del 2022. Esta subida del precio, como veremos más adelante, se debe principalmente a que el viento ha bajado y pues la demanda, como comentamos ahora, ha sido un poco más alto. Y por último, en esta slide les quería comentar el valor del year to date, que estamos en torno a los 90 euros el megavatio hora, frente a los 100 que estuvimos cuando estábamos en los primeros meses. Pues nos estamos alejando de esos 100 y ya estamos más cerca de los 90 euros el megavatio hora. Esta semana también les hemos querido añadir este gráfico que comentó Valentín hace algunas semanas, donde les mostramos la generación solar semanal también en los últimos 9 años. En su momento Valentín les comentaba cómo al final el boom de toda la nueva capacidad solar que está entrando está permitiendo año a año que los máximos se vayan alcanzando en momentos más tempranos del año. Por ejemplo, en el 2020 tuvimos el máximo semanal solar en la semana 27, y al año siguiente ese máximo se alcanzó en la semana 17, o sea, casi más de 2 meses antes. Ya comentamos también que hemos alcanzado el máximo del 2022 unas semanas atrás, pero esta semana, volvemos a incrementar ese récord no solar, y ya estamos muy cerca de los 900 gigavatios hora de solar en una semana. Veremos cómo este récord se va a ir superando, ¿no?, semana tras semana. La semana pasada bajó por tener una generación eólica elevada, que al final vemos como este recurso es complementario, y esta semana vemos que esta solar ha vuelto a aumentar. Entonces ya no solo teníamos un récord de generación semanal solar, sino también lo hemos tenido a nivel horario. En este gráfico, donde les mostramos la generación eólica y solar por países, en Portugal, España y Francia, vemos cómo por el lado de la solar tuvimos un máximo el lunes,
que alcanzamos los 14,6 megavatios, es un récord solar, como les digo, y luego por el lado de la eólica, en concreto en España, pues tuvimos, podríamos decir, un viento bajo con respecto a la semana anterior, que ha sido ligeramente más alto al principio y sobre todo al final de la semana, y a partir del martes por la noche, miércoles y jueves, unos valores más bajos, ¿no?, de generación eólica. En concreto, pues de los 30 gigavatios que tenemos ya instalados, tuvimos un mínimo de generación eólica el jueves a las 11 de la mañana y un máximo de 13 gigavatios el viernes a las 6 de la tarde. Si miramos ahora el mix de todas las tecnologías, podemos ver cómo la nuclear esta semana no ha generado con esos 7 gigavatios que hemos visto que ha estado generando en las últimas semanas. Esta semana Almaraz 1 ha salido por mantenimiento, que estará fuera aproximadamente un mes, y hemos generado con los 6 gigavatios que teníamos disponibles. Y interesante ver, bueno, no sé si se aprecia mucho en este gráfico, pero el domingo bajó la nuclear 150 megas para poder dar espacio, ¿no?, a esa generación solar en los momentos en los que teníamos también una demanda baja por el fin de semana. El carbón ha generado, bueno, en su línea, ¿no?, bastante poco, y la mayor parte del tiempo en el mercado de restricciones. Hemos estado analizando los datos también de las restricciones del mercado diario. Tenemos la información disponible a día de hoy hasta el viernes de esta semana, y en concreto el 80% del carbón que vemos aquí en este gráfico correspondía a restricciones del mercado diario. Por el lado del gas vemos que ha sido mayor los días que les comentaba que teníamos menor viento. La hidro, como siempre, generando en los momentos de máxima demanda, permitiéndole flexibilidad al sistema, y también esta semana bombeó durante todas las horas solares. Y por el lado de los intercambios vemos cómo estuvimos exportando toda la semana y algunas noches también importamos. También, como siempre, les quería dar el porcentaje de la generación solar en el mix. Esta semana ha vuelto a subir y ya representa un 19% del mix de generación, y es la tercera protagonista en el mix, ¿no? La primera esta semana ha sido la eólica con un 23%, le sigue la nuclear muy de cerca con un 22%, y la solar, que cada vez se va acercando más a los porcentajes de esta tecnología, un 19%. También, perdonen que no les he comentado, con el lado de estar analizando los datos de las restricciones del mercado diario, les comentaba que al final lo que vemos en este gráfico del carbón corresponde a un 80%, y lo que hemos podido analizar de la eólica y solar representaría un 2% de restricciones que han tenido con respecto a su generación. Si pasamos a analizar rápidamente los intercambios, vemos cómo estuvimos exportando, como les decía, toda la semana a Portugal, que la vemos en verde, a Francia en azul y a Marruecos en marrón, y algunas madrugadas puntualmente estuvimos importando desde Francia. Y ya por último, si pasamos a analizar los precios horarios de esta semana, vemos que han tenido mucha volatilidad, siguen cayendo durante las horas solares. Esta semana en concreto han bajado las horas solares a partir del viernes, sábado y domingo, cuando teníamos mayor generación eólica y también una menor demanda. En general tenemos un nivel de acoplamiento con Francia un poco más alto que las otras semanas. Y luego, bueno, interesante ver una vez semana más este desacople, ¿no?, que estamos teniendo con Portugal, donde en algunas horas solares el precio cae en España, pero se mantiene un poquito más alto en Portugal. Y los valores negativos de los mercados intradiarios que estamos viendo cómo están pasando muchos domingos, ¿no?, en lo que va de año, e incluso esta semana se han animado también algunos valores negativos el viernes. Esto era todo lo que le quería comentar. Adrián, si quieres continuar con la parte de commodities. Muy bien, gracias María. Buenos días a todos. Bueno, hemos decidido también otra vez ampliar un poco el zoom en el análisis del gas del mes siguiente. Empezamos en febrero porque, bueno, pues están siendo días bastante tranquilos, con pocos movimientos, y si manteníamos el gráfico anterior, pues la verdad es que no se apreciaba ningún cambio. Entonces, pues bueno, hemos ampliado un poco el foco
Y aquí vemos un poco mejor los cambios que ha habido estas últimas semanas, ¿no? Acordaros, aquí teníamos la subida en el contrato del mes siguiente por las revisiones que tenía que hacer EDF del parque nuclear francés. Aquí este último pico lo tuvimos por temperaturas más bajas de lo normal para la época del año. Esto fue a principios de abril en Centro Europa. Pero a partir de entonces, fijaros que duró muy poco porque, bueno, pues pese a que las temperaturas eran bajas, bueno, pues el suplemento no, la oferta de gas, lo que llegaba a Europa, pues seguía siendo muy saludable, los volúmenes eran muy elevados y por lo tanto no había que tirar de precios altos para atraer esos metaneros, ¿no? La semana pasada tuvimos un mínimo en los 39,50 euros megavatio hora, que es el mínimo de las últimas 4 semanas. Ya traspasamos el nivel que hemos comentado aquí algunas veces de los 40 euros megavatio hora, cerramos en 40,16, un poquito por encima, pero cayó un 2,4% en la semana. Esta caída además se ha producido, veníamos diciendo hace un par de semanas que empezaban los periodos de mantenimiento de las plantas noruegas. Ya sabéis que es el principal suministrador por gasoducto de Europa. Ha caído el volumen a los 305 aproximadamente millones de metros cúbicos al día. Y lo que no ha caído es la llegada de gas natural licuado, que en las últimas semanas está teniendo un nivel de 3,5 BCM a la semana para Europa y Turquía. Y estamos en línea con lo que fue el mayor o el mes de mayor importaciones de gas natural licuado de la historia, que fue diciembre. Vamos a terminar, entonces importaron alrededor de 18 BCM, estamos ahora para superar los 17 en abril. Así que bueno, pues ya digo que la foto no está cambiando últimamente, los almacenamientos están más allá del 57%, niveles muy óptimos para encarar con tranquilidad los próximos meses. Y lo que sí es interesante volver a insistir es que el JKM sigue deprimido por debajo del TTF. Digamos, ese hueco entre ambos contratos se cierra algo en invierno. El TTF para entonces está cotizando en el torno de los 55 euros por megavatio hora, frente a los 51 52 en los que estaría el JKM. Esa apertura o esa diferencia de 2 euros por megavatio que se entiende en el invierno, ahora mismo pues está entre los 4 o 5 euros por megavatio. Así que bueno, este es un poco el panorama del gas. Tranquilidad, no ha habido realmente nada reseñable la pasada semana. Lo único también reseñar por último que Eurostat confirmó que el descenso hasta marzo en el consumo de gas fue del 17,7 en la Unión Europea, por encima del 15 que se había fijado como objetivo, no obligatorio, pero sí aconsejable para los países que forman parte de la Unión. Donde también ha habido más movimiento quizás ha sido en el CO2. Fijaros, en los últimos 5 días hubo un rebote el martes cuando se aprobó por parte del Parlamento la reforma del ETS, era algo que ya estaba casi por descontado. Hoy se ha aprobado por parte del Consejo la reforma del Sistema Europeo de Emisiones. Bueno, aunque era algo por descontado, pues aprovechó justo también coincidiendo con la subasta con mayor prima versus el spot desde agosto del 22. También se produjo el martes, pues bueno, los traders aprovecharon para tirar el precio arriba hasta los 96,50, que llegó el miércoles, y a partir de entonces, pues 3 velas rojas muy fuertes que han llevado al contrato de diciembre, que es la referencia principal que nosotros seguimos aquí, a perder un 4,35 en la semana hasta los 89,72. Fijaros que ya esto lo hicimos ayer y por lo tanto pues veis que la tendencia bajista está continuando esta semana. Vamos a ver si consigue romper los 87,50 aproximadamente, que es el nivel en el que consiguió pararse el retroceso anterior que se produjo por la crisis financiera desatada en Estados Unidos por el Silicon Valley y luego en Europa por Deutsche Bank, pero sobre los 87,50, un poquito más abajo, los 87, está teniendo parada
los precios, y vamos a ver si una continuación de subastas que son bajistas, salvo la del martes que acabamos de comentar, el resto fueron liquidadas con descuento y así sigue siendo. Es decir, esto indica que las compras de último minuto por parte de las entidades de cumplimiento pues no se están produciendo o ya se han producido y por lo tanto la demanda es muy inferior. A esto hay que añadir que ya la entrega de certificados gratuitos pues supera creo que el 90%, por lo tanto no hay prisa ya en hacer acopio de certificados de emisión. Si a esto unimos que estamos esperando a la publicación del calendario para subastas para financiar el REPowerEU, que ya sabéis que va a empezar en julio, pero todavía no tenemos el calendario definitivo, pues la presión ahora mismo es más bajista que alcista. Ya digo, con el nivel de los 87,50 a vigilar porque es donde está apareciendo algo de soporte. Vamos a ver si es suficiente o no para mantener los precios en estos niveles. Y por último, el petróleo. Lo tuvimos con un descenso importante. Comentamos la semana pasada, ¿os acordáis? El hueco tan fuerte que se produjo después de que la OPEP Plus anunciara un recorte en producción, que veríamos o no si iba a ser un recorte real, porque muchos de los países no estaban alcanzando las cuotas que tenían asignadas, y que normalmente para ser buenos para ser un escape bueno y que la tendencia se mantuviera alcista, primero tenía que rellenarse ese hueco que prácticamente ya se ha rellenado la semana pasada. Veis que los precios cayeron de forma considerable, un 5,4% hasta $81,66 el barril, ya digo un 5,4%. Digamos que el recorte de producción de la OPEP Plus, pues lo que ha servido es para digamos, matar de alguna forma los cortos que se habían abierto y nadie indica o nada indica que no se vuelvan a abrir esos cortos porque los precios, teniendo en cuenta el recorte importante de producción, que ya digo que no es del todo claro si es real o más teórico, pero si ese recorte no está ayudando a que los precios realmente se mantengan elevados o por encima de los 85, que era el nivel que parecía que estaban respetándose una vez de que se produjo el recorte, quizás la demanda está más perjudicada de lo que el mercado pensaba en su momento y los precios puedan tender a caer algo más. A esto se ha añadido que Rusia, por ejemplo, pues no está viéndose afectado en sus exportaciones, pese a que también amenazaron con un recorte de producción de alrededor de 700.000 barriles diarios, no está viendo amenazados sus exportaciones y se ha publicado que está exportando alrededor de 3,4 millones de barriles diarios, lo hizo ayer Bloomberg, y eso añade también una presión bajista a los precios, pero bueno, vamos a ver cómo está el equilibrio oferta-demanda en las próximas semanas. Y por último, los futuros, pues tenemos que pocos movimientos. La verdad es que los futuros españoles de electricidad soportaron mejor que el complejo energético la semana pasada. Todos cayeron, salvo el CAL 25, que subió un 0,5 hasta los 92,77. El resto de referencias cayeron un mero 0,50 aproximadamente entre unos y otros. El CAL 24 solo cayó un 0,25 hasta los 106,25. Y bueno, pues estamos en un entorno bajista de precios. Es normal que en el complejo energético, y es normal que los futuros así lo reflejen. Poco a poco el Q3, si no se van materializando ninguno de los riesgos que el mercado puede seguir valorando a lo que respecta al suministro de gas, pues puede todavía perder algo más de lo que ha venido perdiendo estas semanas. Terminó la semana pasada en 119 tras perder un 0,4%. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.